La literatura indigenista. La literatura indigenista es una corriente literaria que trata sobre los indígenas de América Latina y sus problemáticas. La misma se desarrolla a partir de la década de 1920, principalmente en aquellos países americanos donde es mayor la proporción indígena, tales como Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, México y América Central. La literatura indigenista retrata a los indígenas como personas primitivas e ignorantes que no pueden mejorar su posición en la vida sin ayuda externa. Son víctimas que necesitan de forasteros para protegerlos. La solución para mejorar su situación es que a través de la educación pueden ser elevados y asimilados en la cultura dominante. Rara vez se reconocen sus culturas y valores indígenas como valiosos y dignos de protección. Su origen se desarrolló a partir de la defensa y visualización de los indígenas, que eran ignorados y despreciados por la sociedad. En sus textos se relata la magia, el misterio y todo lo referente a la mitología andina. Desde sus inicios se centraron en mostrar las problemáticas del pueblo indígena, para más adelante enfocarse en la cosmovisión. Sus escritos buscan redimir al indígena, que fue esclavizado y oprimido, que nace de una protesta social. Entre los principales representantes de la literatura indigenista encontramos a Alcides Arguedas, de Bolivia, con su novela Raza de Bronce en 1919. Es la primera muestra del indigenismo, en especial en el ámbito literario. La trama de la novela se da en el valle y en el altiplano, con las descripciones que enmarcan leyendas, supersticiones, costumbres y sufrimientos ancestrales. Esta obra fue elegida como una de las mejores novelas de Bolivia de todos los tiempos. Ciro Alegría, de Perú, con su novela El mundo es ancho y ajeno en 1941. Esta novela de dimensiones épicas que relata la resistencia heroica de una comunidad indígena ante una injusticia de expropiación de terrenos. José María Arguedas, de Perú, con Los ríos profundos en 1958. Esta novela alude a la profundidad de los ríos andinos que nacen en la cima de la cordillera de los Andes, pero a la vez se refiere a las sólidas y ancestrales raíces de la cultura andina, la que según Arguedas es la verdadera identidad nacional de Perú. Mauricio Magdaleno, de México, con El resplandor en 1937. Esta obra aborda la problemática del indígena en el marco de México postrevolucionario, vista desde la perspectiva del indígena y en oposición al mundo del blanco. La obra refleja el sentimiento de desilusión y fracaso de los ideales revolucionarios ante el estado de cosas imperantes. En la visión de Magdaleno, el indio es el sujeto que ha sido maltratado históricamente, que ha sufrido los embates de la revolución, pero que no llega a recibir los beneficios de esta. También tenemos a Rosario Castellanos, de México, con su obra Balum Canán en 1957. Esta novela relata una serie de sucesos cotidianos que tienen lugar en un poblado chinapeco cercano a Guatemala, Balum Canán, en medio de la tensión en que coexisten dos mundos opuestos, el del hombre blanco y el del indio chontal. Se mueven diversos personajes en cuya vida se refleja una lucha dramática y ancestral entre dos razas. Y finalmente, entre una de las principales figuras representativas en Ecuador es Jorge Icaza. Su obra se caracteriza por una enorme preocupación social y un deseo de denunciar las injusticias. En sus obras se intenta reproducir la manera de hablar y presenta cuadros desgarradores de violencia y dolor hacia los indígenas. Sus obras más conocidas son Huasipungo y El Chuya Romero Flores,
Huasipungo es una novela del escritor ecuatoriano Jorge Casa. Esta historia transcurre en Ecuador en la primera mitad del siglo XX, siendo sus personajes principales los indígenas, de los huasipungos, pedazos de tierra del terreno inservible, los cuales eran dados por los patrones a sus trabajadores. Es una de las obras más representativas de la literatura que enfatiza un realismo brutal. En esta obra, además, se describe cómo las pequeñas propiedades que los terratenientes entregaban a los indígenas como compensación por su trabajo les eran robadas más tarde por los mismos terratenientes, y cuando aquellos protestaban por el atropello, eran asesinados. Huasipungo cuenta una historia de explotación y crueldad a la que eran sometidos los indígenas por la trilogía patrón-cura-terrateniente político.